Bueno, el tema de hoy, así como lo habíamos planeado, es sobre las obligaciones fiscales. Entonces vemos que el pasivo está constituido básicamente de obligaciones y responsabilidades. Eso es lo que en gran escala cobija el pasivo. Entonces ya hemos hablado de las obligaciones financieras, ya hemos hablado de las obligaciones comerciales. Ahora vamos a hablar un poco de las obligaciones fiscales. Para hablar de las obligaciones fiscales, ahorita de manera introductoria, les traje como anticipo esta clasificación que se encuentra en esta primera lámina, que trata como de distinguir dentro de las obligaciones fiscales cuáles se reconocen y cuáles no contablemente y cuáles no se reconocen contablemente, aunque la contabilidad está implícita en todas estas obligaciones fiscales, pero en alguna gran parte de ellas, como lo vamos a ver ahorita, en gran parte de ellas, sobre todo en las sustanciales, es a manera liquidatoria, como una medición, y en las obligaciones formales, sobre todo es en materia de soporte, ¿bien? Entonces, cuando nosotros estamos hablando desde el punto de vista del pasivo, que es importante como detallar eso, que lo estamos haciendo desde el punto, mirando esas obligaciones fiscales desde el punto de vista contable, más que todo estamos hablando de las obligaciones sustanciales. Ese es nuestro referente, porque la obligación sustancial tiene el ánimo de pagar, tributar, entregarle al Estado el dinero correspondiente a la obligación que ellos imponen, ¿bien? Bien sea por impuestos o bien sea vía retención en la fuente, ¿bien? Esa es la obligación sustancial y está enfocada básicamente, si lo miramos en esta línea, en esta sintonía, obligación sustancial, tributar, impuestos, en esta línea, estamos pensando codificado en una 24, ¿bien? Que es impuestos, gravámenes y tasas por pagar. Pero si miramos una obligación sustancial de tributar a nivel de retención en la fuente vía anticipos de impuestos, estamos pensando en una cuenta por pagar en un rubro 23, así como lo hemos trabajado todos estos días, que también termina siendo una obligación, porque cuando el Estado te nombra a ti como agente de retención, te está diciendo, debes disminuirle el pago a los proveedores y mandarme a mí un porcentaje. Eso es lo que está diciendo, ¿bien? Entonces, esto le podemos poner códigos a la obligación sustancial. Si estamos hablando de un impuesto, lo vamos a registrar en una 24, y si estamos hablando de una retención en la fuente, en la función de agente de retención, estamos hablando de el rubro 23. Bien. Un momentico y vamos a darle ingreso a alguien que está por acá. Diego. Las obligaciones formales que tienen que ver con lo procedimental, todos los procedimientos desde inscribirse en la DIAN, obtener el RUT, porque cuando uno se inscribe, a uno le dan un RUT del Registro Único Tributario, donde consta la inscripción que se hizo. En esa inscripción te sale cuáles son tus responsabilidades fiscales. Miren, cualquiera de los asistentes puede admitir a la persona para no tenerme que salir de la presentación, cualquiera que le dé ahí un chulito, admitir, por favor. Las obligaciones formales que están relacionadas con lo procedimental inicia con la inscripción ante la DIAN, que nos entregan como soporte el RUT. En ese RUT están consagradas, si bien las características fiscales de la persona, natural o jurídica, están explícitas, ahí están claramente detalladas cuáles son las responsabilidades que tiene ese contribuyente. Si tiene la responsabilidad de declarar, si tiene la responsabilidad de pedir factura, de hacer reporte de información exógena, ¿sí?
si es responsable o no de IVA. Ahí en esa inscripción ante la DIAN están contenidas todo ese detalle. Bien, entonces, esto procedimental, esto es formal. Vemos y hemos escuchado muy seguramente a muchos contadores: estoy apurado con la información exógena, que ya he presentado 3 informaciones exógenas. Esas son obligaciones formales. Bien, que soy responsable o no de IVA, obligaciones formales. Pero vamos a referirnos ahora directamente a los impuestos. Bien, impuestos por pagar. Contablemente, los impuestos los vamos a clasificar, y de hecho así está clasificado por las normas internacionales, como impuestos corrientes y impuestos diferidos. Son 2 conceptos que conllevan a lo mismo, ambos son impuestos, pero tienen unos lineamientos diferentes. Cabe anotar y cabe de pronto aclararles como para dar ánimo, porque sé que esta contabilidad pues inmiscuye muchos conceptos nuevos, mucho interiorizar en unos conceptos ya aprendidos, que todo esto que ustedes están viendo lo van a amplificar. Si son las obligaciones financieras, los van a amplificar de matemática financiera hacia adelante. O sea, van a verlo en matemática financiera, finanzas a corto plazo, finanzas a largo plazo, gerencia estratégica financiera, gerencia de proyectos. Todo eso es una amplificación de las obligaciones financieras, vistas, claro, desde diferentes ángulos. Acá lo estamos viendo únicamente desde lo contable. Allá ya lo van a ver desde otros ángulos. Claro que van a utilizar la parte contable, pero también le van a meter otros componentes que son demasiado importantes para su formación. Las obligaciones comerciales transversalmente las van a ver en el transcurso de toda la carrera. Y estas obligaciones fiscales las van a ver, van a tener 4 cursos donde va a ser solamente de hablar de estas obligaciones. Y son fundamentos de tributación, impuestos nacionales, impuestos distritales y gerencia tributaria. Entonces, todo lo que podamos aprender acá, pues, magnífico, maravilloso, porque es darnos una introducción, irnos metiendo en el ámbito de los impuestos. Pero esto no va a ser todo lo que ustedes van a ver en su proceso de formación. ¿Por qué traigo esta salvedad? Porque nosotros acá en esta contabilidad no vamos a hacer énfasis en los impuestos diferidos. Solamente son un referente para que ustedes sepan que existen y que no solamente son los impuestos corrientes, sino que también hay otro tipo de manejo que son los impuestos diferidos y que también están dentro del gran tema que se llama impuestos. Bien, entonces empecemos con los impuestos corrientes, que están definidos como esos impuestos por pagar, sean recuperables o no sean recuperables, afectados por las ganancias o pérdidas fiscales en un periodo determinado o en periodos anteriores. ¿De dónde sale eso? Hay una sección de las NIF para las pymes que nos hablan sobre los impuestos corrientes, que es la sección 29. Bien, cuando nos dice recuperables, la palabra me hablan de impuestos y lo asocian con la palabra recuperable. El primer impuesto que a mí me llega a la cabeza es el IVA, porque si bien yo pago el IVA cuando compro, cuando vendo lo recupero. Bien, y hay un excedente porque yo lo vendo a un mayor valor del que lo compro. Pongamos un ejemplo. Si yo vendo celulares y los celulares están grabados con IVA, yo cuando compro mi lote de celular, yo lo compro, póngale que me salga a 100,000 pesos el celular. Precio mayorista, precio de comercialización al por mayor. Pero cuando yo se lo voy a vender a Daisy, a Diego, a
Dubán, a cada uno de forma independiente, pues yo no lo voy a vender en 100.000 pesos, ¿verdad? Yo lo voy a vender en 200.000, en 300.000, y le voy a cobrar el IVA en base al valor de venta, póngale 200.000 pesos, pero ya yo pagué IVA en base a 100.000. Entonces ya yo estoy recuperando el IVA que pagué y hay un excedente de IVA que no es para mí, lógicamente, sino para la DIAN, para el Estado, pero hay una recuperación, es para darle el matiz de este término relacionado con impuestos. Bien, cuando a mí me asocian la palabra impuesto y me la llevan a que tiene que ver con las ganancias, yo estoy pensando específicamente en impuestos de renta y complementarios, que tiene que ver con ganancias y con pérdidas también, porque el impuesto, así como lo vamos a ver, tiene que ver con que si yo tengo ganancia, pues yo tributo conforme a la renta o a la ganancia que he recibido. Y si yo tengo pérdidas, pues debo liquidar a ver si puedo pagar conforme al patrimonio que tenga. ¿Ya? El Estado me dice, ¿qué recibiste más? ¿Ingresos o patrimonios? De lo que te dé más en impuestos, págame en base a eso. Ya lo vamos a profundizar. Bien. Luego dice que los impuestos corrientes se liquidan en un periodo corriente. Este periodo corriente en materia fiscal se llama periodo o año gravable. Si estamos hablando general de impuestos, es lógico que le digan periodo, porque el periodo puede ser, de acuerdo a los impuestos, puede ser de un año, puede ser de un mes, pueden ser 2 meses, 4 meses, de acuerdo al impuesto. Bien, si no hay preguntas, seguimos. Cuando nos hablan de impuestos, así como la norma fiscal, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, profe, ¿me puede volver a explicar sobre los impuestos por pérdidas y ganancias? Por favor. Resulta que cuando estoy en una definición macro, estoy a nivel macro, impuestos, es como un, literal así lo siento, es como un mar de información, porque no hay ni un solo impuesto, ni dos impuestos, es un mar de información. Hay impuestos a cualquier tipo de actividad y a cualquier tipo de acontecimiento que se realice. Entonces, por eso lo veo como un océano, sobre todo aquí en Colombia. Entonces, cuando a mí me asocian la palabra impuestos con la palabra ganancias, que la ganancia en términos fiscal se le conoce como una renta, yo lo asocio de inmediato con el impuesto de renta y complementarios. ¿Qué grava el impuesto de renta y complementarios? El impuesto de renta y complementarios grava esas ganancias, esos beneficios que tú obtuviste por el desarrollo de una actividad. Sabiendo que renta es ganancia, es sinónimo de ganancia desde dos esferas diferentes. El uno, ganancia es desde el punto de vista contable y renta es desde el punto de vista fiscal. Pero, y hay un pero ahí, 3 puntos suspensivos, no siempre que yo tengo pérdidas, porque si nada más estoy asociándolo con el término ganancia, hay otra versión que es la pérdida, y es cuando yo desarrollo una actividad y no tengo ganancias. No tengo ganancias, muy por el contrario, lo que tengo son pérdidas. Lo que tengo es una disminución patrimonial. Entonces, en ese sentido, el impuesto de renta y complementario no te dice, ay, qué pena, Lady, o tuviste una pérdida, no pagues impuesto de renta. No, él te dice, Lady, debes comparar, liquide 2 veces el impuesto, liquídelo en base a la renta, o sea, a las ganancias, y liquídelo en base a su patrimonio, al patrimonio que tienes, ¿bien? Al valor de los activos, tu patrimonio bruto. Si te da más impuesto liquidándolo por patrimonio, debes pagar por patrimonio. Si te da más impuesto liquidándolo por la renta o por la ganancia que obtuviste, debes pagar el impuesto por renta, por la renta líquida. Bien, entonces eso llega a pensar que si yo tengo pérdida,
más rápido me toca liquidar el impuesto en base al patrimonio que tengo. Porque el Estado presume, y es un término muy ligado con el impuesto de renta y complementario, así que relacionémoslo, la presunción. El Estado presume que si ustedes tienen un patrimonio, ese patrimonio debe rentar, o sea, debe obtener ganancias. Eso lo presume el Estado. O sea, que tú no tienes un patrimonio muerto que al contrario de obtener ganancias se va depreciando. Ese concepto no lo conoce la DIAN. La DIAN conoce el concepto de que si bien se van a depreciar tus activos fijos, tú vas a obtener una renta como mínimo y te pone el porcentaje de la renta, te pone el porcentaje de la ganancia que vas a obtener por tener ese patrimonio. Tienes que obtener como mínimo el 3% del valor del patrimonio. Esa es una presunción y aparece en la normatividad fiscal. Si desde ese punto de vista lo observamos, tenga ganancia o no tenga ganancia, muy seguramente me toca pagar impuestos. Quedó un poco más claro, Lady, y todo, pero Lady, que fue la que hizo la pregunta. Sí, señora. Bien. ¿Alguien más tenía otra pregunta? Bueno, pues yo ahorita les dije que para mí los impuestos eran como un océano, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, Dios mío, una cantidad de vértices tan importantes, pero resulta que impuestos solamente es una fracción de todas las responsabilidades fiscales las que se puede comprometer un ente y de hecho una persona en general, natural o jurídica. Este término que antecede a los impuestos, miren dónde están los impuestos aquí, están en esta primera clasificación. Anterior a los impuestos se encuentran los tributos. Los tributos es un término que aquí, por lo menos en Colombia, fue acuñado de las civilizaciones primarias, llamémosle sin ánimo de demeritar nada, sino las primeras que habitaron aquí Colombia y fueron los indígenas, que ellos tributaban. Pero entonces, ¿a quién les tributaban? A sus dioses. Al dios Sol, a la diosa Luna, entonces ellos le rendían tributos. Y ese término quedó hasta cuando llegaron los españoles y ya los tributos se les rendían era a los españoles, que era una parte de eso que poseo, dárselo a la persona que está por encima de mí, o sea, es superior a mí. Ese es como el criterio general, ¿no? Entonces, esos tributos, ese término se ha quedado utilizado en materia fiscal. Todo lo que es fiscal se conoce como un tributo. Ahora, hoy día, ¿a quién se le tributa? Se le tributa a la nación. Llámese DIAN, llámese Secretaría de Hacienda Distrital, llámese Secretaría de Hacienda Departamental. Pero se le tributa a la nación como tal, desde sus diferentes escalas. Bien, entonces aquí hay una definición muy sucinta que amarra al término de tributo con la Constitución Nacional, porque ahí es donde nace la obligación de tributar, nace en la Constitución Nacional. Nace. La Constitución Nacional es quien le da cobijo y quien le da sustento al estatuto tributario. Si la Constitución Nacional no lo contemplara, no podría existir un estatuto tributario. Bien, entonces dice que son aportes que todos los contribuyentes tienen que transferir al Estado directa o indirectamente para contribuir al funcionamiento de los gastos e inversión del Estado dentro de los conceptos de juicio y equidad. Este es el artículo de la Constitución Nacional donde se encuentra este concepto, bien, de tributos. Cómo cada persona, natural o jurídica,
contribuye al Estado con parte de sus bienes, con parte de su patrimonio, bien sea por ingresos, bien sea por bienes, para que el Estado pues, tenga dinero para todo el funcionamiento del gasto público. Bien, los tributos como tal tienen una clasificación. Vamos a ver quién fue que entró, que no ha... ¿Hay alguna pregunta? ¿Que alguien tiene el micrófono abierto? Ya lo cerraron. Tiene una clasificación, se dividen en impuestos, contribuciones y tasas, así tal cual está aquí en la lámina. Impuestos son los que casi siempre conocemos y comúnmente lo encontramos detallado, sobre todo nosotros los contadores, porque este es como nuestro café diario, ¿no? Es absolutamente obligatorio. Cuando ustedes están definidos por el Estado, por el distrito, como contribuyentes, es absolutamente obligatorio que hagan su contribución. Y esos dineros se les pagarán al Estado y uno, cuando paga como contribuyente, no recibe ninguna contraprestación directa, no la recibe. No la recibe. Contraprestación directa no. La contraprestación es nacional bajo los criterios del Estado. Por ejemplo, pagamos IVA, pagamos renta. ¿Dónde se ve eso? Ah, bueno, en las carreteras, puede ser la carretera del Amazonas, nosotros no conocemos el Amazonas, pero ese fue el criterio general del Estado para pues, invertir los dineros provenientes de estos impuestos. La salud de todo el mundo, incluyendo la salud de los venezolanos que vinieron a Colombia desplazados, incluyendo la salud por los eventos que están pasando ahora, pero no es que yo, como soy contribuyente de renta, voy a recibir unos beneficios porque soy contribuyente de renta, no. Así como lo recibo yo, lo recibe cualquier persona. Ay, los ancianos reciben esos valores, que 190.000 pesos, que 300 tanto, que no sé qué. ¿De dónde salen esos dineros? De los impuestos que pagan los contribuyentes. ¿A ustedes les han pagado? ¿A mí me han pagado? No, muy seguramente no. De pronto a nuestros padres, a nuestros abuelitos, de pronto, pero a nosotros no, y los contribuyentes somos nosotros. Entonces, por eso, aquí en la lámina hace la observación que no hay ninguna contraprestación directa. La contraprestación es nacional bajo los criterios nacionales, a donde quiera aportar. De pronto, si Colombia el año que viene sale una idea loca de hacer una muralla entre Colombia y Venezuela, así como la ha hecho Estados Unidos con México, ¿de dónde van a salir esos dineros? Y eso, pues, directamente me contribuye a mí. Pues no, esa contraprestación no es directa conmigo, eso es el país que ha determinado eso. Entonces, espero que bajo esos ejemplos esté claro la destinación de los impuestos. Las contribuciones son obligatoriamente, la obligatoriedad es media. O sea, son obligados siempre que se cumplan algunos requisitos, ¿bien? Y algunas consideraciones. Por ejemplo, hay una que ustedes conocen mucho y son las contribuciones por aportes para fiscales. Cuando hay que pagar como empresa o como persona natural, pagar aportes para fiscales. ¿Cuándo? Cuando tengo empleados y cuando el número de empleados supera 9 empleados. Estoy en la obligación de pagar aportes para fiscales, de afiliarlos a una caja de compensación familiar. Pero debo tener un número de empleados, debo tener empleados primero y el número de empleados requeridos. Ahí esta contribución que se hace es el beneficio es particular, pero es social, ¿no? De acuerdo a la destinación general de un bienestar. Pongo el ejemplo de las cajas de compensación familiar. Se supone que si ustedes están laborando y la empresa donde están laborando los tiene afiliados a la caja de compensación familiar, pues los colegios, de acuerdo, aquí en Cartagena hay 2 o 3 cajas de compensación familiar. Está Confenalco y está, ¿cómo es que se llama la otra?
Bueno, pongamos el ejemplo de Confenalco, que me acabó de escapar la otra. Bien, con familiar. Yo sé que ustedes lo sabían, con familiar. Con familiar, con Fenalco, Cajanal, también es una caja. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Sus padres están afiliados y ustedes estudian en un colegio que es bueno, reciben un subsidio, se pueden ir de paseo y les cobran el almuerzo a unos precios más módicos o no les cobran la entrada. Mejor dicho, tienen beneficios en esa caja de compensación familiar porque sus empleadores han hecho una contribución a la empresa, a la caja de compensación familiar. ¿Sí ves? ¿El beneficio de quién es? Es un bienestar general. ¿General de quién? En ese caso general, de los empleados de esa empresa. Bien, eso también es un tributo. Y la tercera clasificación son las tasas, que la obligatoriedad es baja, porque si yo acudo a un servicio que presta el Estado, pues tengo que pagar esa tasa. Pero si no solicito ese servicio, pues no la tengo que pagar. Entonces la obligatoriedad es como proporcional al servicio prestado. Bien, entonces por eso le dice que se paga con remuneración por servicio prestado por el Estado. O sea que la retribución es de carácter directo. Y ahí el ejemplo más diciente y que no se les va a olvidar es el peaje. El peaje es una tasa, pero ¿quiénes pagan peaje? Los que vayan por esa carretera. Si no van por esa carretera y pueden ir por otra carretera, pues no pagan el peaje. Lo pagan si se ven obligados a pasar por ahí. Pero si cogen otra vía, pues no pagan el peaje. O sea, la retribución es directa. Bien. Aquí es muy claro en Cartagena porque tenemos los peajes urbanos, entonces todo el mundo ha pasado por un peaje y ha tenido que pagar o ver pagar una tarifa de esa tasa y recibir la retribución directa, que es que levantan la talanquera para que pase el carro. Bien, ¿preguntas? Sigamos. Ahora, después que ya vimos que hay unos tributos y que dentro de los tributos están los impuestos, pero que también hay contribuciones, que también hay tasas. Ahora en esta siguiente lámina nos vamos a ceñir al estudio de los impuestos y vamos a ver en materia de impuestos colombianos cómo se clasifican los impuestos. La norma fiscal, porque es una normatividad, esto es una normatividad que está consagrada en algo que se llama estatuto tributario, pero el estatuto tributario es un collage de normatividades de diferentes impuestos. A pesar de que ustedes ven hay un libro y que ven que se habla de muchos impuestos, primero ahí no están todos los impuestos, están solo los impuestos de clasificación nacional. Bien. Y segundo, que no es una sola normatividad, hay diferentes normatividades que están implícitas en ese libro que es denominado Estatuto Tributario. Hay otros, en materia fiscal hay otros estatutos y la clase pasada creo que estuvimos hablando de uno y era el Estatuto Aduanero, que también tiene su repercusión tributaria, tiene su repercusión en impuestos, porque hablamos de unos impuestos de aduana, ¿bien? Pero ese es fundamentado en otro tipo de estatuto. Entonces vamos para ir como que amplificando el concepto y amplificando la idea de los impuestos, vamos a poner ejemplos de clasificación. Vamos a poner una clasificación según la forma como recae sobre el contribuyente. Entonces hay impuestos directos, así como nos decía el apartado 2 de la sección 29, si recuerdan que lo estuvimos leyendo al inicio, que nos hablaban de impuestos directos e indirectos. Bueno, esa es una clasificación de impuestos según la forma como recaiga en el contribuyente. Directos o indirectos. Directos o personales, como lo dice acá,
que son los que gravan el patrimonio o renta de las personas independientemente de su destinación. Graban lo que la persona tiene. Un ejemplo de un impuesto directo, el impuesto de renta y complementario. Grava a la persona, grava lo que la persona tiene. Bien, es directo. El Estado le dice, tú eres contribuyente del impuesto de renta y complementario. O sea, se habla de tú a tú. Estado contribuyente, de tú a tú. Por eso es directo. No necesitan otro personaje que intervenga. El Estado le dice, eres contribuyente del impuesto de renta y complementario, te toca declarar en tal día, así que bien, cumpla su obligación. Eso es directo. El impuesto indirecto grava transacciones o actividades que ejercen las personas. Grava lo que la persona hace con lo que tiene. Entonces, fíjense que hay unas puntualidades acá muy interesantes para distinguir el uno y el otro. Un ejemplo de un impuesto indirecto por excelencia en Colombia es el IVA. El Estado, tú como contribuyente, y creo que ya lo hemos dicho, más que todo cuando nos veíamos presencialmente, el Estado a ti directamente nunca te va a decir, Daisy, págame el IVA. El Estado no te va a decir nunca, Daisy, págame el IVA. Diego, ven a pagar la declaración de IVA. No. ¿El Estado qué hace? El Estado le dice a un responsable, mire, señor, sus bienes están grabados con IVA. Eso que usted vende está grabado con IVA. Entonces, a todos los que te compren, cóbrales el IVA. Entonces, ya vemos ahí que hay una tercerización porque el Estado no le dice al contribuyente, todos somos contribuyentes porque consumimos y consumimos y consumimos. Y lo que el IVA grava, a grosso modo y visto de una forma muy general, es el consumo. Es el consumo. Entonces, siendo todos consumidores en un momento determinado por A, por B o por C, producto que adquiramos, estamos pagando un IVA. Ese IVA, ¿quién te lo cobra? ¿Te lo cobra el Estado? ¿Te lo cobra la DIAN? No, te lo cobra un responsable de IVA. Una persona que vende unos bienes que bajo la normatividad del gobierno están grabados con el impuesto sobre las ventas. Y por eso es tercero. Hay una tercerización. Y ese tercero te dice, Daisy, estás comprando un abanico por las calores que están haciendo, estás comprando un abanico, pero ese abanico yo te lo vendo en 200,000 pesos, pero está grabado con un IVA del 19%. Daisy, no es el Estado, es Daisy quien se lo cobra a su cliente. El cliente le dice, listo, ¿cuánto es? Y le paga a Daisy. Daisy, cuando el Estado le dice, de acuerdo a los calendarios tributarios, el Estado le dice, Daisy debe presentarme la declaración de IVA el 24 de junio. Daisy va el 24 de junio, presenta la declaración del IVA que pagó su cliente. Bien. ¿Sí fue claro? Fabio, Álvaro, ¿quién me iba a decir que sí? ¿O estoy hablando para la grabación? Sí, profe. Se escucha. Listo, muchas gracias. Otra clasificación es de acuerdo a su territorialidad. O sea, territorialidad tiene que ver con la cobertura de la obligación. La cobertura de la obligación. Si la cobertura es que el gobierno diga, este impuesto se va a cobrar en todo el territorio nacional, es un impuesto de carácter nacional, valga la redundancia. Pero si el mismo Estado, porque bueno, cabe aclarar aquí que la clasificación según la territorialidad, todo impuesto es aprobado por el Congreso de la República, todo. Eso no importa que solamente se cobre en los municipios, que sea de carácter departamental, no importa. Quien dice, quien habla de impuestos es el Congreso de la República. Entonces, el Congreso de la República, mediante sus leyes, decretos, dice, este impuesto se va a cobrar en todo el territorio nacional. Entonces, ya esa es su cobertura nacional.
Pero puede decir otro decreto, este impuesto se va a cobrar de acuerdo a los municipios que lo quieran adoptar. Entonces, ese impuesto es de carácter distrital o municipal, de acuerdo a los lineamientos de los distritos. Ejemplo, nosotros conocemos un impuesto, por favor, silencien los micrófonos. Nosotros conocemos un impuesto para nosotros distrital, porque nosotros somos un distrito, que es el ICA, ¿cierto? En un momento determinado, el municipio de Cartagena puede decir, no, yo no voy a cobrar ICA. Puede decirlo, a partir del 1 de enero del 2021 no voy a, los habitantes y empresas de Cartagena no van a pagar IVA. Ellos lo pueden hacer porque la norma está dada a nivel nacional, pero cada municipio, cada distrito acoge la norma y la implementa en su municipio. Bien, cuando es así, profesor, una pregunta. Ese impuesto es de carácter municipal. Sí, diga. ¿Y quién decide, o sea, en el municipio no cobrar IVA, o sea, ICA, o sea, decir como que no voy a cobrar, no se va a cobrar más? El ICA no, el ICA sí, el IVA no, el IVA es nacional, ¿oí? Entonces, No, el ICA. el ICA. Entonces, existe aquí, aquí ustedes han visto que también tenemos una serie hay una asamblea, ¿cierto? Que se reúnen, que pelean con el alcalde, los ven que se vuelven a veces virales. Entonces, ellos son los que deciden. La asamblea municipal, la asamblea departamental, también aquí en cada distrito, en cada municipio hay una secretaría de Hacienda y esa secretaría de Hacienda, de acuerdo a los dineros que necesite el municipio como tal, así van adoptando impuestos que son creados con esos fines. Entonces, son ellos. Eso por lo que votamos, que están aquí mismo en Cartagena, tienen sus oficinas allá en el Arsenal, no sé si han pasado por ahí, concejales. Ellos deciden en conjunto con los requerimientos de la Secretaría de Hacienda Distrital o Municipal. Bien, respondí tu pregunta. ¿Sí? Sí. Bien. Y el Congreso de la República también saca normatividades para la implementación de impuestos departamentales, porque hay tres instancias, lo nacional, lo departamental y lo municipal. Lo departamental también necesita platica. Entonces, ¿qué hace el Estado? Dice, no, vamos a ponerle a estos impuestos el carácter de departamental para que contribuya con los gastos que necesite el departamento. Entonces, así cuando, por ejemplo, hay impuestos a la actividad de fabricación y comercialización de cigarrillos, esos tienen que pagar impuestos departamentales. La estampilla esa que ustedes pagan cuando se van a graduar, o que pagamos todos cuando nos vamos a graduar en cualquier universidad, eso es un tributo departamental. Entonces, cada uno va aliándose y acogiéndose a la normatividad de acuerdo a las necesidades que pueda evidenciar. Bien, esta es otra clasificación. Yo creo que quedó clara según la territorialidad. Y según la capacidad del contribuyente, lo podemos clasificar en regresivos y progresivos. Los regresivos pues no tienen relación directa con la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Eso qué quiere decir? No tienen relación directa, o sea, tú no tienes plata, pero tienes que pagar impuestos. Si estás desarrollando la actividad que el Estado te dice o estás adquiriendo lo que el Estado te dice que está grabado, el Estado asume que tú sí tienes plata. Pero hay otro que es el progresivo que tiene en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente. Entonces aquí podríamos decir que el IVA es regresivo. El IVA es regresivo porque si tú puedes ser la persona que viva en situación de pobreza más, a que ustedes conozcan que viva más en situación de pobreza que todos sus conocidos.
Pero si compras los bienes en el supermercado que están grabados con IVA, te aseguro que pagan el mismo IVA que paga Ardila Lule. El mismo IVA. No es que le van a decir, ah, no, porque tú estás en situación de pobreza, entonces no te voy a cobrar el IVA. No, se lo cobran. Igual le cobran a la persona que tiene los dineros con que pagarlo. Bien, entonces existe esta tercera clasificación. Aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, cuatro ejemplos. Tenemos el impuesto de renta y complementario. Carácter nacional, ya lo dijimos por qué. Es un impuesto directo, también lo dijimos por qué, porque era de tú a tú, contribuyente Estado. Progresivo, porque va relacionado con la capacidad adquisitiva del contribuyente. Y de periodicidad anual. Bien, ahí esta última característica es adicional a las tres clasificaciones que habíamos visto, que es de acuerdo a la periodicidad del impuesto. Esto se paga anualmente. Esto se paga año vencido. Es importante tenerlo en cuenta porque hay impuestos que se pagan anticipadamente y hay impuestos que se pagan de forma vencida. Bien. El impuesto sobre las ventas, el famoso IVA, es un impuesto nacional, es indirecto, así como lo habíamos dicho, es progresivo y para pago o bimestral o cuatrimestral. Bien, es diferente. Ahora el año pasado salió una nueva normatividad que de acuerdo a unas características propias de un contribuyente se puede pagar de forma anual también. El impuesto de industria y comercio es un impuesto municipal o para nuestro caso distrital, es directo, es progresivo y es de periodicidad anual. Bien. Y el impuesto a la sobretasa a la gasolina es un impuesto departamental, es directo, es progresivo y es mensual. Preguntas aquí con este ejemplo, por favor. Seguimos. Todos los impuestos tienen unos elementos propios, elementos que los vuelven características únicas y puntuales. Los elementos, los tipos de elementos, por ejemplo, estos son generales para todos los impuestos. Sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable, tarifa. Todos los impuestos tienen los 5 elementos. Pero cada característica de los elementos es particular por impuesto. Pongo un ejemplo. Si yo estoy mirando solo este elemento, sujeto activo, y lo asocio con la clasificación de impuestos de acuerdo a la territorialidad, y digo, bueno, ¿cuál será el sujeto activo de los impuestos nacionales? ¿Quién me podría contestar? ¿Cuál será el sujeto activo de los impuestos nacionales? Congreso. El Congreso lo que hace es emitir la norma, pero el Congreso no tiene las atribuciones para poder decir, vamos a hacer una carretera, vamos a hacer esto, entonces vamos a generalizarlo, porque en un momento determinado sí se necesitan autorizaciones del Congreso para algunas cosas y para otras no. Entonces generalicemos impuestos nacionales, el sujeto activo es el Estado y pone una administradora, que es administradora, fiscalizadora, recaudadora, que se llama, ¿cómo se llama? Que se llama DIAN. DIAN. La DIAN es la administradora, recaudadora, fiscalizadora de los impuestos nacionales, pero es por orden del Estado. O
sea que el verdadero sujeto activo es el Estado. Quien lo representa es la DIAN. Bien. Es una unidad administrativa de impuestos y aduanas nacionales. En un impuesto de carácter distrital, ¿quién será el sujeto activo? ¿Cómo? En un impuesto distrital, ¿quién será el sujeto activo? ¿Distrital o municipal? Gobernador. El gobernador, no. Si Profe, miramos, la Secretaría de Hacienda. ¿pero cuál? O sea, si es distrital, la distrital, no, si la municipal. Por eso, en un impuesto distrital o municipal, ¿quién es el sujeto activo? ¿Es el municipio o el distrito? Todo en su totalidad, en cabeza del alcalde, que delega la administración, el recaudo y la fiscalización a la Secretaría de Hacienda Municipal. Está buena la salsita. ¿Quién tiene la salsa ahí? ¿Qué nos está indicando? Nada más falta la cerveza. Silencien este micrófono que tiene salsa. Sí, entonces sujeto activo para impuestos distritales o municipales, el sujeto activo es el distrito. Por ejemplo, el ICA en Cartagena, ¿quién es el sujeto activo? Cartagena de Indias. La alcaldía delega a la Secretaría de Hacienda distrital para que haga lo pertinente al recaudo, fiscalización y administración de los recursos. Y en los impuestos departamentales, pues es el departamento en cabeza del gobernador que delega a la Secretaría de Hacienda departamental. Bien, entonces cada impuesto tiene sus características. Por eso cada uno tiene una tarifa, cada quien tiene su sujeto pasivo, que es el contribuyente, el hecho generador. Entonces lo que vamos a estudiar aquí es en genérico lo que aplica a todo tipo de impuestos. Bien, luego vamos a ver en detalle cada impuesto. El sujeto activo, aquí, así como lo dice aquí, ustedes lo están leyendo, es ese ente que cuenta con la facultad de establecer la obligación tributaria, exigir el pago a los contribuyentes y además es quien tiene la titulación para administrar los recursos recaudados. Entonces, ¿qué pasa? La facultad para establecer la obligación tributaria, el Congreso de la República saca el impuesto, saca la ley, saca el decreto, pero ya cada instancia le da sus características propias, ¿bien? Lo asume, teniendo en cuenta las características de la normatividad suscrita por el Congreso. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica obligada a pagar el tributo. ¿A quién se lo paga? Al sujeto activo. El hecho generador son las actividades que, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Tributario, a lo que estamos estudiando hoy día, aplica perfectamente solo hablar de Estatuto Tributario, y dan nacimiento a la obligación de pagar el tributo. Bien, dan nacimiento, o sea, es el hecho que da nacimiento a la obligación. La base gravable es el monto de dinero por el que se va a determinar el impuesto. Y la tarifa es el porcentaje dado por el Estado que se le aplica a la base gravable para poder obtener el impuesto a pagar. ¿Bien? Pregunta seguinte. Tipos de obligaciones, pues allá al inicio lo vimos un orientado a poder como relacionar la parte contable con la obligación fiscal. Acá ya lo vemos de forma genérica para todo tipo de impuestos, que todo sujeto pasivo, entonces ya aquí te están hablando específicamente del sujeto pasivo, porque quien impone estos tipos de obligaciones tributarias es sujeto activo, el que pues necesita el dinero. Se obliga al cumplimiento de obligaciones formales y accesorias o llamadas obligaciones secundarias encaminadas al cumplimiento de la obligación primaria, que es
realizar el pago. O sea, esta obligación que está aquí, la obligación sustancial, es pagarle al Estado los impuestos. Hace referencia con la obligación de tributar, pagar. Bien, esta es la obligación sustancial. La obligación formal hace referencia a el cumplimiento de todos las actividades que son conexas, secundarias, muy importantes, pero son secundarias al efecto de pagar el tributo. Bien, a que todos son procedimentales. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Veamos por lo menos hoy día el impuesto de renta y complementario. Y el lunes, el martes que tenemos nuestra clase, seguimos estudiando impuestos. El impuesto de renta y complementario, así como lo habíamos dicho, todo esto que está aquí ya lo habíamos dicho. Que grava la renta o ganancia, ya lo habíamos dicho. Que es un impuesto nacional, ya lo habíamos dicho. Que es de carácter directo, ya lo habíamos dicho, y que su periodicidad es anual, año vencido. ¿Qué quiere decir con año vencido? Que este 2020, los contribuyentes que están obligados a pagar el impuesto de renta y complementario para el año gravable 2020, van a efectuar el pago en el 2021. No acá, allá en el 2021. Bien. Y este impuesto tiene un complemento, como dice aquí, y complementario. O sea, que grava, además de las utilidades de la renta que haya tenido este contribuyente, grava otros conceptos. ¿Cuáles son esos otros conceptos? Grava ganancias ocasionales y grava remesas. Remesas son los impuestos que se generan por dineros llegados del extranjero. Cuando ustedes reciben un dinero del extranjero, eso va quedando ahí. Y en un momento determinado te pueden decir, mira, Lady, eres contribuyente del impuesto de renta y complementario en el 2020. Tú vas a decir, pero ¿cómo? Si yo soy estudiante, yo no tengo ingreso, ¿cómo voy a ser contribuyente? Ah, pero tienes a un familiar en Europa, en Estados Unidos, que todos los meses te manda $1,000 y cuando llegas tienes tú unos ingresos anuales que superan los topes establecidos. Entonces el Estado te dice, no, hay que controlar a Lady. Lady nos tiene que pagar impuestos. ¿Cuál le vas a pagar? El impuesto de renta y complementario. ¿Por qué concepto? Que se lo vas a pagar por remesas. Bien, porque por eso fue que superaron. Aquí en las obligaciones, en el tipo de obligaciones, ahora que estaba hablando del impuesto de renta, y disculpen que me devuelva un poquito, aquí hay una diferencia mayúscula y tenemos que empezar a distinguirla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy contribuyente de renta y complementarios por ingresos, ¿bien? Pero yo no pago impuestos. ¿Por qué? Porque mis ingresos bien que dan la base, pero no tengo unas deducciones que me permiten presentar la declaración, pero no pagar ni un solo peso. O sea, presentarla sin pago, que eso se puede. Entonces, cuando yo voy a presentar mi declaración al banco, yo lo que estoy cumpliendo es mi obligación formal. Yo no tengo obligación sustancial, porque yo no voy a pagar nada. Bien, eso quiere decir, poniendo la otra cara de la moneda, que si yo le hago la declaración de renta a mis asesorados y ellos tienen que pagar impuestos, ellos cumplen con dos tipos de obligación. Cumplen con la obligación sustancial, que es pagar impuestos, y cumplen obligación formal de presentar la declaración. ¿Sí estoy siendo clara? ¿Qué es lo que está pasando ahora con el COVID? Que le están diciendo a los contribuyentes, cumpla con la obligación formal, y como los contribuyentes se están quejando de que no hay plata, y les dicen, después cumple con la obligación sustancial, pero por lo menos presente declaración, preséntela, sin pagarla, solo preséntela. Entonces,
ese simple hecho de yo coger una declaración de renta, de retención en la fuente, de IVA, de ICA, de cualquier impuesto, llevarla al banco, que el banco me la reciba o pagarla por internet a través de la plataforma de la DIAN, yo estoy cumpliendo dos tipos de obligaciones fiscales. La sustancial, si me toca pagar impuestos, estoy cumpliendo la sustancial, y si me toca pagar o si no me toca pagar, igual estoy cumpliendo la obligación formal, que es presentar la declaración. Bien. ¿Quedó claro esa parte? Sí, profe. Listo, entonces vamos a hablar acá un poco de los elementos del impuesto de renta complementario. Vamos a desglosarlo. Entonces, aquí está, sujeto activo, como a definirlo, ¿no? Porque ya en nuestra charla ya se ha detallado. Es el Estado, y el Estado delega a la DIAN. ¿Bien? ¡Cállate! Che, no me dejan ni concentrar en esa cagada. Por Dios, ¿qué es eso? Por favor, le pido un poquito de respeto en la clase. Si van a utilizar ese tipo de lenguaje, como mínimo por respeto al grupo, silencien los micrófonos. El sujeto activo, como lo habíamos dicho, que es el Estado, ¿por qué? Por tratarse de un impuesto de carácter nacional, y él delega a la DIAN como Departamento de Impuestos y Aduanas Nacional. Bien, con esas tres funciones, esas macro funciones que tiene la DIAN: fiscalización, recaudación y administración de los dineros de los contribuyentes para el Estado. El sujeto pasivo en el impuesto de renta y complementario son las personas naturales, personas jurídicas. Las personas jurídicas se clasifican en otros contribuyentes y grandes contribuyentes. Otros contribuyentes son las personas que tienen un volumen de operaciones normal. Por lo general son microempresas, medianas empresas, pequeñas empresas, y los grandes contribuyentes que por su volumen de operaciones, el mismo Estado, la misma DIAN, los cataloga como grandes contribuyentes. Perdón, eso quiere decir que si tú no estás catalogado como grande contribuyente, que la DIAN lo hace a través de una resolución y desde una fecha indicada, o sea, aquí te dicen, a partir de tal fecha estás dentro de los grandes contribuyentes, eso te lo dice la DIAN, te lo dice por medio de una resolución. Si no te lo dice, tú eres otro contribuyente. Los otros contribuyentes pues no necesitan resolución, simplemente que son contribuyentes, pero no tienen ese volumen de operaciones. Sobre todo lo hacen por volumen de operaciones y por volumen de activos o de patrimonio bruto. Bien. El hecho generador, también ya lo habíamos dicho para explicar otros conceptos, y es que tenemos dos conceptos: obtención de ingresos que me den para generar renta. Obtención de ingresos, sí, pero que me den, que sean lo suficiente para generar renta. Si estoy hablando de una empresa, yo tengo ingresos, pero es que también hubo costos. Entonces, la deducción entre sumarle a los ingresos, más bien deducciones, deducirle a los ingresos los costos, eso me va a tener la renta o la ganancia, por lo menos la bruta. Esos ingresos que sean lo suficiente para generar, para cubrir los costos y generar utilidad, bien, o rentas o ganancias, como quieran interiorizar. Y está el otro hecho generador, que es el patrimonio, que se hace sobre la presunción. Bien, la presunción de que con ese patrimonio puedes obtener como mínimo un 3% de rentabilidad. Bien, entonces se da por la obtención de ingresos, o ingresos ciertos o ingresos presuntos. Esto estamos hablando de persona natural o persona jurídica.
Base gravable. Para hacer una declaración de renta, y eso ustedes van a salir pulidos de declaración de renta, díganme como en séptimo, octavo semestre de contaduría pública, cuando estudien, pasan todo un semestre estudiando renta y complementario, van a ver estos tres sistemas de recaudación. Sistema ordinario, sistema presuntivo, o renta presuntiva, y sistema de cedulación. El sistema de cedulación se da para personas naturales y cada cédula tiene unas características propias. Hay una cédula para ingresos laborales, hay una cédula para dividendos y participaciones, hay una cédula para pensionados. Cada una tiene un concepto, porque eso está dado para y hecho específicamente para personas naturales. La renta presuntiva, que es, como le había dicho, fundamentada en el patrimonio, teniendo en cuenta la presunción de rentabilidad de su patrimonio. Y el sistema ordinario, que es si se llama impuesto de renta, pues es el que se calcula en base a la renta, ¿sí? Ese es el sistema ordinario. Yo tuve una renta, liquido cuál es mi renta líquida y en base a mi renta líquida calculo el impuesto a pagar, en base a la tarifa dada por el Estado. Para efectos de la tarifa hay también otra clasificación. Esta clasificación está dada, disculpen un minutico, niños, voy a ver aquí quién me llama. Gladys vecina, ya puede esperar. Los contribuyentes, vamos a volvernos un momentico aquí al sujeto pasivo. Estos otros contribuyentes que están aquí enunciados como sujeto pasivo pueden ser con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, cualquiera de los dos. Puede ser una empresa comercial, normal, prestadora de cualquier servicio o desarrollando una actividad con el ánimo de obtener una rentabilidad, o puede ser una fundación, una cooperativa, que el ánimo es solidario, no es que no tengan rentabilidad, sí deben obtener rentabilidad, porque una fundación que no tenga rentabilidad, pues se lleva a pique. ¿Cómo va a ayudar a la sociedad si no tiene rentabilidad? Entonces, los sin ánimo de lucro es porque los socios, los fundadores, la intención que los cobija, la intención que los lleva a desarrollar esas actividades, no es para ellos crecer financieramente, sino para contribuirle a la sociedad. Y eso lo tienen en cuenta todos los países y por ende Colombia también. Entonces, aquí en estos otros contribuyentes están personas que también pueden ser naturales o jurídicas, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Entonces les dice la DIAN, deben cobijarse al régimen general, todo lo que son pensando en el ánimo de lucro, o a un régimen especial. Bueno, profesora, ¿y eso por qué no lo dijo acá cuando estaba hablando de sujeto pasivo? Porque el efecto lo tiene principalmente en la tarifa. Un régimen especial, el impuesto de renta y complementario se lo cobran a una tarifa del 20%. Y al régimen general le cobran una tarifa del 33%. Bien, entonces hace poco, porque esto se daba para muchas cosas, entonces, ¿qué hizo el Estado? Reguló el régimen especial. Tanto es así que hoy día, y tengo una empresa que estoy asesorando, que esa empresa debería estar en el régimen especial porque es una fundación. Ellos reciben una donación del extranjero y lo que hacen son actividades aquí en Colombia, expresamente en Cartagena, Turbaco, para contribuir al crecimiento personal de una cierta población. Pero ¿qué pasa? Que ella no cumplió con los requisitos que la DIAN le estipuló para que estén en el régimen especial. ¿Qué hizo la DIAN? Bueno, a partir de ahora tú eres del régimen general y tributas sobre el 33%. Entonces, es un régimen que está bastante observado, bastante vigilado, porque se daba para eso. Eran lo que hacían los futbolistas. Ustedes que les gusta el fútbol lo saben, que todos los futbolistas tienen fundaciones. Qué buena gente son los futbolistas. Son súper buena gente. Algunos sí son súper buena gente,
Otros, como hemos visto, y no solo en Colombia, sino a nivel internacional, hasta en Europa, Argentina, en Brasil también lo he escuchado, que los futbolistas hacen fundaciones solamente para evadir impuestos. Y esta es una forma de evadir impuestos. Tienes que pagar a tarifa 33, creas una figura, creas un esquema y terminas pagando a tarifa del 20%, estás evadiendo. Bien. Sigo, no hay preguntas. Sigo. Vamos aquí a terminar estas tres diapositivas que siguen y paramos hasta acá. Por ejemplo, lo veo porque ya tengo un compromiso a las 6:30. Bueno, era a las 6 y ya dije que a las 6:30. Entonces, qué chévere todo esto, profesora. Ajá, y lo contable. Vámonos a lo contable. Resulta que yo les estoy diciendo que el impuesto de renta y complementario es de periodicidad anual y se paga año vencido. Bien, pero resulta también que el Estado necesita tener los recursos ya en sus arcas, ya. O sea, si tú eres contribuyente por el año 2020, ya el Estado necesita que tú pagues impuestos por el año 2020. O sea, ellos no pueden esperar al 2021, tienen que hacerlo en el 2020. Entonces se imaginaron, se crearon, no, adoptaron una medida para recibir esos dineros dentro del mismo periodo fiscal. O sea, no esperar a que llegue su exigibilidad, sino dentro del mismo periodo fiscal exigir el pago. Y ese mecanismo de recaudo se llama retención en la fuente. Entonces, tú en todo el periodo 2020 pasas comprando y comprando y comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, desarrollando tu actividad económica. Cada vez que tú vendes y le vendes a una persona que sea agente de retención, igual que tú, un agente de retención normal, y le venden a un agente de retención también normal, digamos, domiciliado aquí en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, donde sea, pero dentro del territorio nacional, ese personaje a quien tú le vendes te practica retenciones en la te practica retenciones en la. Y ya nosotros sabemos que cuando yo vendo y me practican retenciones en la fuente, eso para mí, y yo contablemente, y ustedes lo han hecho, me imagino que desde el semestre pasado, y este semestre también en su sistema de información, lo han reconocido como un anticipo de impuestos. Anticipo de impuestos. Bien. Anticipo de impuestos, ese es vía retención en la fuente. ¿Por qué? Porque yo puedo anticipar impuestos por dos vías. Lo puedo anticipar vía retención en la fuente y lo puedo anticipar vía impuesto como tal. Vía retención en la fuente lo hago a través de un tercero que es mi cliente, que cuando me va a pagar me retiene. Y vía anticipo de impuestos es cuando yo presento mi declaración, por ejemplo, los contribuyentes de renta que presentaron declaración para el periodo, o que están presentando, o que ya la presentaron para el periodo gravable 2019, ahí en esa declaración obligatoriamente, no hay opción, es una obligación, tienen que anticipar un porcentaje del impuesto que van a pagar para el año gravable 2020. Bien, son dos anticipos. Uno vía retención en la fuente y el otro vía anticipo de impuestos en la declaración de renta. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso se encuentra reflejado en la contabilidad. Y aquí, este es un esquema general, esto que ustedes están observando es un esquema general de la liquidación privada del formulario. Bien, una entidad, aquí en el reconocimiento, vamos a leerlo tal cual está aquí. Voy a prender la luz acá de mi oficina. Y dice que una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes, por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales en el periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado corresponde al periodo corriente o a los periodos anteriores,
y excede el importe a pagar en esos periodos, la entidad reconocerá un excedente como un activo de los impuestos corrientes. Entonces, les digo algo. Yo liquidé un ejemplo acá sin números, mentales. Ustedes háganse la pizarra mental. Yo liquidé mi declaración de renta para el año fiscal 2019 y me ha dado un impuesto a cargo de 1 millón de pesos. Hasta ahí me dio un impuesto a cargo de 1 millón de pesos. Aquí, 1 millón de pesos, impuesto a cargo. ¿Eso qué quiere decir? Que cogí mis ingresos, le deduje mis costos y mis gastos y me dio una renta líquida gravable, y a esa renta líquida gravable le calculé el 33% y me dio un impuesto a cargo de 1 millón de pesos. Pero yo observo en mis 13, en mi auxiliar, vamos a decirlo, en la gran cuenta 1355 que tengo, en la 1355 tengo anticipos de impuestos vía retención en la fuente y el anticipo de impuesto como tal que hice el año pasado. Entonces yo veo que yo ahí tengo 1.200.000. ¿Por qué? Porque he vendido mucho, me han retenido, me han pagado menos las retenciones en la fuente y yo tengo eso contabilizado en la 13 y lo tengo soportado, tengo las certificaciones de que esas retenciones sí me las han practicado. Y tengo mi declaración de renta del 2018 donde dije que había anticipado para el impuesto de renta y complementario 2019, había anticipado 400.000 pesos. Y tengo retenciones en la fuente como anticipos de impuestos por 800.000 pesos. Entonces, si sumo las dos cifras, me va a dar que he pagado por el año 2019, ya he pagado 1.300.000. Ahí hay un excedente de mi impuesto a cargo. Eso quiere decir que tengo un saldo a favor. Saldo a favor. ¿Se entendió el ejemplo o me voy al Excel? ¿O se fueron? Profe, hágalo en Excel. Estoy abriendo una plantilla de Excel. Aquí vamos. ¿Esta la ven? Sí, señora. ¿La están, sí, esta en blanco la están viendo también? ¿O no? Anda, niña, pero trabajar con ustedes es chévere. Ustedes no hablan. Esto es bueno. O sea, ¿ven la plantilla en blanco o no? Sí. Bueno, entonces yo tengo unos ingresos. Tengo unos costos y gastos. Pero yo no la veo. Iván no la ve, otra persona sí la ve. ¿La ven o no la ven? ¿No ves o que las letras están muy pequeñas o que no ves No la veo, plantilla? no aparece la pantalla de Excel. ¿Solo a Iván o a todo mundo? Yo sí la veo. Yo la veo bien, profe. Yo también la veo. Iván, espera que ahorita te carga. Vamos a suponer que mis ingresos fueron, vamos a poner cualquier cifra, 54 millones de pesos. Y tuve unos costos y gastos por 46 millones de pesos. ¿Bien? Eso me da a mí una renta, porque estamos hablando en materia fiscal, ¿cierto?
de 8 millones de pesos. Esta es una renta bruta de 8 millones de pesos. Bien. La renta gravable. ¿Por qué se le dice renta gravable? Porque es la base gravable. Base gravable. Pero no le llaman base gravable, sino renta gravable. Entonces yo a esa renta gravable le voy a calcular el impuesto. El impuesto tiene una tarifa del 33%. Entonces yo a estos 8 millones de pesos por el 33%, voy a tener un impuesto a cargo, así le llaman en materia fiscal, voy a tener un impuesto a cargo de 2.640.000. Esto pasa en mi liquidación privada. Cabe anotar, chicos, que antes de esto hay una cantidad de cosas a tener en cuenta, pero ahorita nada más vamos a ver qué pasa contablemente, ¿ok? No nos vamos a meter de lleno porque ustedes no tienen los preconceptos suficientes como para meternos de lleno en una declaración de renta. Entonces, hasta aquí yo digo, tengo un impuesto a cargo de 2.640.000. Esto es para el año liquidación privada. Vamos a poner aquí que para el año gravable 2019. Pero resulta que yo en el año gravable 2018 presenté mi declaración de renta y en mi declaración de renta hice un anticipo de impuesto para el año gravable 2019. Yo anticipé. ¿Por qué quise? No, les aseguro que raro será el contribuyente que quiera anticipar. Es una obligación generar ese anticipo. Entonces yo anticipé en el año 2018, a ver aquí declaración de renta. Vamos a suponer que haya anticipado 1.200.000. Bien. Esto fue en mi declaración de renta del año 2018. Durante el año 2019 me practicaron retenciones en la fuente. Estas retenciones en la fuente son anticipos de impuestos vía retención en la fuente. ¿Sí ven? Me practicaron retención en la fuente por ¿cuánto? 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Entonces ya yo pagué acá 1.200.000. Solo pagué en el año 2019, pero lo presenté en mi declaración de renta del 2018, porque esto se paga año vencido. Y durante todo el 2019, mis clientes me pasaron reteniendo, y yo sumé todas las certificaciones y toda la retención en la fuente que me habían practicado. Busqué mi auxiliar contable de la 135515 y vi que tengo en total 2 millones de pesos. O sea que por anticipos de impuestos, por las dos vías, tengo en total 1.200.000 más 2 millones de pesos. Tengo 3.200.000 como anticipo de impuestos, pero el impuesto a cargo de, que habíamos dicho, 2.640.000. Eso quiere decir que tengo un saldo a favor de la empresa, porque pagué más de lo que en realidad fue mi impuesto. Bien, tengo un saldo de 560.000 pesos. O sea, está a favor. Es como si, ahora es como si la DIAN o el Estado mismo me debiera a mí 560.000 pesos. Entonces estamos hablando, si queremos codificarlo, y por eso creo que ya a ustedes esto pues no les es todo extraño. Este rubro, este anticipo de impuestos está en la 1355. Se llama así, anticipos de impuestos.
estos anticipos de impuestos vía retención en la fuente también están en la 1355, perdón, 1355. Bien, por ende, este saldo a favor me va a quedar en la 1355. ¿Y qué es la 13? Un deudor. ¿Y quién es que me debe? ¿Quién es mi deudor? Pues mi deudor es el Estado. Cobrar al Estado. ¿Cuándo le cobro? Lo puedo hacer en la próxima declaración, que ya la próxima declaración va a ser la declaración del 2020. Bien, así quedó más claro. ¿Qué voy a reconocer en la 24? Pues no reconozco nada porque me quedó fue un saldo a favor. Más bien voy a reconocer, mira, voy a reconocer es un derecho, no es una obligación. Este quedó claro para hacerlo, para hacer el registro en la 24. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a suponer que mi impuesto a cargo sea el mismo, 2.640.000. Y que yo anticipé en mi declaración de renta del año 2018, anticipé impuestos para el 2019 por 1.200.000. Pero también vamos a suponer que mis clientes me retuvieron solo 1.000.000 de pesos. 1.000.000. O sea que en realidad me retuvieron, tengo anticipo. Cuando digo tengo anticipo es que ya ese dinero lo tiene el Estado. Vía de forma directa, este de forma directa y este de forma indirecta. Este se lo pagué yo en mi declaración de renta y este se lo pagaron mis clientes en su declaración de retenciones en la fuente. O sea que ya este dinero lo tiene el Estado vía directa y vía indirecta. Pero ahora esos anticipos están por menor valor a mi impuesto a cargo. Yo tengo que pagarle al Estado, de acuerdo a mi declaración del 2019, le tengo que pagar 2.640.000 y apenas le he anticipado 2.200.000. O sea que le tengo que pagar 440.000 pesos. ¿Esto a dónde lo llevo? A una 240805. Esto sí sigue la 13 normal, pero ya aquí sí se genera un saldo a pagar. ¿Sí estoy siendo clara, niños? ¿Hay alguna pregunta? Lady. Se fueron. Señora. ¿Está claro? Sí, señora. O sea, usted lo que dijo fue que al momento de nosotros no deberle nada, no tenemos que reconocerla con la 2408 y si no la tenemos que reconocer con esa, ¿con qué la reconocemos? Con la misma 1355. Sí, la 1355. Vamos a buscar aquí, ya para terminar por hoy, vamos a buscar aquí un momentico el PUC, que de pronto eso les aclara un poquito. Ustedes estudiaron este semestre pasado. Te pregunto, es una pregunta. Lady, esto ustedes lo vieron el año pasado. Profe, yo no recuerdo, por eso no contesté. Bueno, pero díganme, profe, no recuerdo, pero díganme algo. Esta es la 1355 y la 1355 se llama, ustedes están viendo el internet. Sí, señor. Que tengo aquí, ¿sí? Sí, profe. Bueno, esta 1355 se llama así, anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor. Entonces, fíjate tú que aquí en la 135505 es el impuesto, el anticipo de impuestos de renta y complementario. Si nos vamos al Excel, este es el que no es de forma, este es el que es de forma directa, en que yo presento en mi declaración de renta. Por ejemplo, en este año, cuando yo presente mi declaración de renta del año 2019,
porque este es el que toca presentar este año, toca presentar 2019. Yo hago un anticipo para el año 2020 y eso se lo pago a la DIAN. Bien, ¿y dónde lo registro? Aquí, anticipo de impuesto de renta y complementaria. Pero cuando el anticipo, y me vuelo porque el otro es otro impuesto, y ahora estamos poniendo el ejemplo de renta, cuando el anticipo es vía retención en la fuente, que recordemos que el anticipo vía retención en la fuente necesita una tercera persona, y esa tercera persona es el agente de retención, que me hace retenciones a mí porque me compró, yo le vendí a él, entonces él me va a pagar y me hace retenciones en la fuente. Eso yo lo registro como una 1355, porque también le tengo que abrir ese deudor al Estado, ya lo pagué vía retención en la fuente, pero lo pagué. Bien, si yo declaro mucho más sobrante de mi liquidación privada de impuestos, bien, sobrante, ahí está eso. Esto es un saldo a favor. Saldo a favor. Ese es el primer caso que estudiamos, es este sobrante en la liquidación privada. Sobrante, ¿por qué? Porque yo tenía un impuesto a cargo, pero vía anticipos pagué mucho más de lo que tenía que pagarle por impuesto. Eso se ve muchísimo. Bien. Por lo menos sirve para bajar el impuesto a cargo, a pagar. Porque ya se pagó. No es que baje el impuesto a cargo, sino que ya se pagó vía anticipos. Si Lady quedó un poco más claro ahora. Sí, señora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Dónde está mi presentación? Entonces yo creo que ahora sí ya quedó un poquito más claro acá. Estas son las cuentas que intervienen. Aquí nos falta un proceso, pero quiero que dijeran esto que hemos hablado de la 1355 y de la 24, y luego hablamos de otro proceso que es anterior a esto, porque esta es la liquidación, pero por el principio de asignación y por el principio de realización, yo tengo que ir reconociendo que a futuro, en un momento determinado, tengo que pagar ese impuesto. Porque es que hoy no te dice la DIAN, mira Lady, mañana tienes que pagar el impuesto de renta y complementario. No, así no funciona la DIAN. La DIAN te dice hoy que vas a ser contribuyente o que eres contribuyente del impuesto de renta y complementario para el periodo gravable 2021. ¿Cuándo tienes que pagar eso? En el 2022. Pero tú vas a esperar que llegue el 2022. No, no vas a esperar. Tú desde que llegue el 2021 empiezas a provisionar el impuesto. Provisionar. Provisionar es ir llevando al gasto poco a poco el impuesto que se está generando por cada periodo, por cada renta de cada periodo, cada mes. Provisionando, poco a poco lo vas provisionando. Ya cuando llegue el momento de determinar, hacer tu liquidación privada y de determinar tu impuesto a cargo, ya tú comparas, bueno, he provisionado 2 millones de pesos, mi impuesto a cargo fue de 2 millones 100, entonces solamente me hace falta llevar al gasto 100.000 pesos. Pero estabas muy cerca, bien, no lo puedes ajustar. Ese es otra segunda fase que se hace con relación al reconocimiento y a la medición. Entonces, vamos a dejar hasta aquí hoy y el martes continuamos. Esta presentación está en el Moodle. Por favor, léanla, repásenla, profundicen haciendo consultas. Este es un tema bastante amplio y van a encontrar bastante bibliografía en la biblioteca de la universidad vía base de datos, o la van a encontrar en la web. Busquen una fuente. ¿Qué preguntas? Atacar. Profesor, está la presentación, la va a subir a... Este video, la presentación ya está en Moodle.
Tercer corte. La Y el presentación está en video, vivo. No te entiendo, Iván. No te entiendo. la grabación de esta clase, pues, Yo se las mando que no al pude correo. ver el leche. Yo se las mando a todas al correo, que acá ya estoy